conflictos políticos y la guerra de Vietnam provocaron la discordia en la sociedad estadounidense. Estos acontecimientos, que aparentemente no guardan ningún tipo de relación, se acercan en la predicción para el Katun 8. Una época de demolición y destrucción entre gobernantes. Se pondrá freno a la avaricia, pero habrá numerosos enfrentamientos. Una época para establecerse en un nuevo lugar. Incluso acontecimientos como el Watergate, el escándalo Irán-Contra y la cruzada contra el hambre en África parecen relacionados con el Katun 6, que llegó por última vez en 1973. Una época de mal gobierno y de gobierno engañoso. Habrá inanición y hambruna. Actualmente nos encontramos en el Katun 4, que comenzó en 1993 y terminará en 2012. En este periodo, según Chilam Balam, regresará la deidad suprema a la Tierra, anunciando el comienzo de una nueva era. Actualmente nos encontramos en el Katun 4, que va desde 1993 a 2012, y se describe en los libros de Chilam Balam como una época de recuperación del conocimiento en una etapa de penurias, así como el momento de la llegada del Quetzal o Kukulcán. Nos prepara para los grandes cambios de los Katuns 13 y 11 de las próximas décadas. Por lo tanto, nos encontramos en la fase inicial de la transición hacia una nueva era. Los acontecimientos del 11S y sus consecuencias parecen desempeñar un papel primordial en la llegada de una nueva era que anuncian las profecías. El 11 de septiembre de 2001 equivale a la fecha 6 Imox del calendario maya, que representa el cambio según los textos antiguos. La posterior invasión de Afganistán se produjo en la fecha maya de 6 Kiei, un día que significa estabilizar o equilibrar. Dentro de la cuenta larga, hay una cuestión general de mayor importancia, si cabe. Según la cosmología maya, existen 5 grandes ciclos que tendrían una duración de 5.125 años cada uno. Ya han pasado 4. El fin de los 4 ciclos anteriores estuvo marcado por la destrucción. Cuando hablamos de la profecía maya del día del juicio final, nos referimos al fin del 5.º ciclo, cuyo último día es el 21 de diciembre de 2012. Esto implica que el 5.º ciclo, el actual, terminará, al igual que sus predecesores, con destrucción. De ser así, ¿cuál será el detonante? Quizá la respuesta se encuentre en un acontecimiento cósmico excepcional predicho por los mayas hace más de 2000 años. Los antiguos mayas predijeron que el mundo llegaría a su fin durante el Katun 13 de la cuenta larga de su calendario. Esa fecha equivale al 21 de diciembre de 2012. Y los mayas no la eligieron de forma arbitraria. Al contrario, probablemente la calcularon haciendo uso de sus avanzados conocimientos astronómicos. La profecía maya para 2012 está relacionada con una alineación astronómica. En diciembre de 2012, durante el solsticio de invierno, el Sol se alineará con el centro de la Vía Láctea. Se trata de una alineación cósmica muy poco frecuente, ya que sucede una vez cada 26.000 años. Cada 26.000 años, el Sol se alinea con el centro de la Vía Láctea. En ese momento se produce otra rareza astronómica. La Tierra completa un giro sobre su eje polar, fenómeno que se conoce como precesión. La fecha en que se producirá esta increíble alineación galáctica es el 21 de diciembre de 2012. La Tierra gira muy lentamente sobre su eje polar, cambiando su ángulo de orientación respecto al resto de la galaxia. El fenómeno de la precesión se completa cada 26.000 años. Todavía se desconoce cómo pudieron los mayas predecir fenómenos cósmicos que se producirían 26.000 años más tarde, a pesar de los estudios de los especialistas.
Lo que sí sabemos es que por alguna razón los mayas otorgaban una gran importancia al ciclo de la precesión. La precesión es un fenómeno astronómico tan lento que lo consideraban un marco fundamental en el que situar su historia, en el que podían observar su situación en el contexto temporal. Esta poco frecuente alineación era de tal importancia para los mayas que no solo marca la fecha de la aniquilación, sino que estaba presente en las propias raíces de su cultura. Para comprender las implicaciones de esta alineación cósmica, debemos acudir a los documentos que contienen la mitología de la creación de los mayas, el Popol Vuh o mito de la creación de los héroes gemelos. El Popol Vuh, algo así como la Biblia de los mayas, fue traducido poco después de la conquista española del siglo XVI. Según el Popol Vuh, la grieta oscura de la Vía Láctea es la entrada al infierno, refugio del mal. El Sol se alineará con el centro de dicha grieta el 21 de diciembre de 2012. El texto sagrado narra cómo los señores del infierno que habitan la grieta oscura desafiaron a una figura mítica maya conocida como el primer padre a un juego de pelota. Él aceptó el desafío y entró en la grieta oscura. Sin embargo, los taimados señores se olvidaron del desafío y decapitaron al primer padre. Sus hijos, los héroes gemelos, vengaron su muerte derrotando a las fuerzas oscuras en un épico juego de pelota y resucitaron al primer padre. ¿Está la leyenda maya directamente relacionada con la profecía de 2012? En el libro sagrado, el nombre del primer padre, Han-Unapu, equivale al término Un-Ahu, que en el calendario maya significa el primer sol. El primer sol del año nuevo es el solsticio de invierno que se da el 21 de diciembre. ¿Podría la historia de los héroes gemelos del Popol Vuh ayudar a descifrar la profecía del día del juicio final? Aquellos que creen en la profecía señalan otro vínculo fascinante entre la alineación galáctica de 2012 y la cultura maya. En el antiguo campo de juego de Chichén Itzá, el mayor de los existentes en Mesoamérica, los mayas practicaban el mismo juego que los héroes gemelos disputaron contra los señores del infierno, tal y como se narra en el Popol Vuh. El objetivo del juego, un híbrido de baloncesto y fútbol, era hacer pasar la pelota a través de un aro elevado, empleando para ello solamente las rodillas y las caderas. Ganaba el primer equipo que lo conseguía. En uno de los muros laterales puede observarse un grabado en el que se representa la decapitación de un jugador en el campo de juego. Muchos creen que esa era la suerte que corrían los que perdían. Otra interpretación más reciente sugiere que quizá fuese el capitán del equipo vencedor el sacrificado como digna ofrenda a los dioses. En el grabado, la sangre brota de su cuello en forma de serpiente. El jugador decapitado aparece arrodillado frente a una pelota en cuyo interior vemos un cráneo que pronuncia las palabras que simbolizan la muerte. Era algo más que una competición deportiva. Representaba el juego de pelota de forma simbólica los fenómenos galácticos de 2012 y el fin de los días. Hay quien cree que así es. El simbolismo del juego de pelota resulta muy interesante en relación a la alineación de 2012. El terreno de juego representa la Vía Láctea, y el aro que se encuentra en el centro de dicho campo simboliza el centro de la galaxia. No debemos olvidar que la alineación de 2012 consiste en la entrada del Sol en el centro galáctico. Así pues, el simbolismo del juego de pelota supondría que la pelota es el Sol y el aro sería el centro de la galaxia. Cuando la pelota es introducida en el aro, llega el fin de los tiempos. Es probable que los mayas, grandes conocedores de la astronomía, programaran deliberadamente el fin de la cuenta larga de su calendario para el 21 de diciembre de 2012. En esa fecha la Tierra completa un extraño ciclo alrededor de su eje y el Sol entra en el centro de la Vía Láctea. ¿Creían los mayas que este fenómeno cósmico desencadenaría el día del juicio final? Aunque dejaron pistas en su texto sagrado y en el campo del juego de pelota, sigue sin encontrarse una respuesta clara. En realidad no sabemos qué pensaban los mayas sobre el final de la cuenta larga, no podemos preguntárselo.
Lo que sí sabemos es que sentían un gran interés por el fin de cada período. De hecho, le pusieron nombre a dichos períodos. Lo lógico sería que el fin de la cuenta larga tuviese una gran importancia y por lo tanto se le preste especial atención. Quizá la clave para comprender el verdadero significado de la profecía del día del juicio final no se encuentre en el cosmos, sino aquí en la Tierra. De ser así, la caída de los mayas podría ofrecer reveladores e inquietantes datos. Los mayas predijeron que el día del juicio final llegaría el 21 de diciembre de 2012. ¿Qué sucederá ese día? La caída de la propia civilización maya podría ser un presagio. En el año 900 después de Cristo, ciudades enteras de las tierras bajas del sur fueron abandonadas repentinamente y se perdieron casi todos los logros técnicos de los mayas. Pasarían cientos de años hasta que los mayas revitalizaran sus ciudades. Los mayas vivieron una segunda época de apogeo en las tierras bajas del norte de la península de Yucatán, primero en Chichén Itzá, después en Mayapán y posteriormente en muchos otros emplazamientos. Los españoles se encontraron con una gran población cuando llegaron, y que los combatió hasta el 1542 después de Cristo. ¿Cuál fue la causa de esta aparentemente repentina caída de los mayas en las tierras bajas del sur? Es la pregunta del millón, y nadie conoce la respuesta. Estoy convencido de que la desaparición de los mayas en esa zona tuvo mucho que ver con cambios ideológicos y políticos. Creo que vieron que se iban a producir cambios de acuerdo con su calendario numérico, y se sintieron incapaces de frenar los acontecimientos. ¿Predijeron los mayas su propia caída? Si se calcula que esto sucedió en el 900 después de Cristo, la gran caída sucedió en el Catún X. Según el texto antiguo del sacerdote maya Chilam Balam, este Catún profetiza una época sombría. La tierra vuelve a verse en apuros. Este Catún acarrea sequía y hambruna, una época de ocupación extranjera, cambio y desolación. Esta profecía también cobra vigencia muchos años después, durante el ciclo de 20 años que abarca la Segunda Guerra Mundial. Sin duda una época problemática, de ocupación y absoluta desolación. Dado que uno de los puntos fundamentales de las creencias de los mayas era que la historia se repite en ciclos celestiales, es posible que relacionasen su caída con un repentino y catastrófico fenómeno cósmico. Un científico defiende una compleja teoría que sugiere la posibilidad de que una serie de manchas solares causaran un calentamiento global, con la consiguiente sequía y hambruna. No se ha podido demostrar dicha teoría, por lo que científicos, arqueólogos, antropólogos e historiadores han buscado otras causas de la caída. Entre ellas se incluyen la superpoblación, una mala gestión de los recursos naturales o la guerra. El declive de los mayas se debió a una serie de razones. En aquella época se acercaba el fin de los períodos Bactún de los mayas, así que podría decirse que fue un apocalipsis que ellos mismos auguraron. En otro plano, parece claro que la avaricia desempeñó un papel importante, ya que surgieron un gran número de reinos. Y en cierto modo es una lección que debemos aprender, que la avaricia precede a la caída de una civilización. En este contexto, la profecía del día del juicio final, a pesar de los complejos cálculos astronómicos en los que se basa, puede resumirse de forma muy sencilla. Todas las civilizaciones nacen, florecen y desaparecen. Después de su caída surge un nuevo orden. De hecho, el calendario de los mayas parece sugerir que después del año 2012 podría surgir una nueva era. ¿En qué consistirá? Sigue siendo, sin embargo, un misterio. Después de 2012 llegará el ciclo del Catún II. Quizá su profecía, tal y como la registró Chilam Balam, nos dé una pista de lo que podemos esperar. Para unos alimento, para otros la desgracia.
Una época en la que la palabra de Dios toca a su fin. Una época para unirse por una causa. Creo que existe cierta relación con el hecho de que debemos reflexionar sobre lo que hemos hecho en el pasado, sobre cómo estamos haciendo las cosas en el presente y, por tanto, aprender algo sobre lo que debemos hacer en un futuro próximo. Lo único que nos distingue de los mayas, sobre todo de los prehispánicos, es el tiempo. Debemos estudiar sus profecías para comprender mejor nuestra sociedad, nuestro mundo. Por lo tanto, todo lo que sucede está estrechamente relacionado. Esta es una de las posibles interpretaciones que se pueden hacer de la profecía maya del día del juicio final. Algunos creen que ha llegado el momento de reflexionar, otros piensan que se trata de algo completamente distinto. Estos últimos creen que estamos ante una advertencia que no debemos ignorar si queremos evitar una catástrofe. El calendario sigue avanzando. Los cuerpos galácticos se alinean. Se acerca la profecía maya. ¿Qué sucederá en esa fatídica fecha del 21 de diciembre de 2012? La respuesta, según los especialistas que la descifraron, podría encontrarse en la última página del Códice de Dresde. El Códice de Dresde contiene una serie de predicciones de fenómenos astronómicos. Están los ciclos de Venus, los ciclos lunares, los eclipses, y en la última página del Códice de Dresde se muestra la destrucción del mundo a través del agua. Así pues, los mayas imaginaron cómo sería el día del juicio final. Esta ilustración representa la destrucción de la Tierra por una inundación. Las olas brotan de las fauces de un dragón celestial. El agua también brota de los símbolos solar y lunar situados en la parte inferior del cuerpo del monstruo, y una anciana diosa derrama una jarra de agua sobre la tierra. Debajo puede apreciarse en cuclillas a un señor del infierno. Casi la mitad de los 15 glifos que coronaban el dibujo han desaparecido, pero algunos de los que se conservan aluden repetidamente a la tierra negra y a la oscuridad en las alturas. ¿Desaparecerá la Tierra en 2012, asolada por una gran inundación, tal y como representa el Códice de Dresde? ¿Asistiremos al comienzo de una nueva era o será un día corriente? Hay tantas opiniones sobre lo que sucederá el 21 de diciembre de 2012 como lados tiene la pirámide de Kukulcán. Si los mayas creían que el día del juicio final llegaría en 2012, es algo abierto a distintas interpretaciones. No creo que vaya a suceder nada especial en 2012. Se trata de un año que nuestra propia cultura ve como el final de un ciclo. Parece obvio, al analizar las inscripciones jeroglíficas, que los mayas creían simplemente que se produciría el paso al siguiente Baktún, que no sería el 0, sino el 14. Sabemos que el calendario sigue, que no termina en 2012. Lo que va a suceder en 2012 es que habrá una alineación de varios planetas y, por lo tanto, algunas profecías mayas señalan que cuando esta alineación ocurra, todo llegará a su fin. Pero se trata del punto de vista de los mayas y su perspectiva es muy particular. Debemos considerar que en aquellos tiempos su modo de interpretar o de comprensión dista mucho de nuestra visión del mundo en la actualidad. Los escépticos rechazan el día del juicio final desde la razón. Otros aceptan la profecía y creen que los catastróficos acontecimientos del 21 de diciembre de 2012 propiciarán un renacimiento. Los mayas que crearon este calendario hace miles de años dirían que los años en torno a 2012 se caracterizarán por grandes cambios, grandes transformaciones.
Y si pensamos en el mundo actual, parece que algo así está sucediendo. Cambios como el aumento de los huracanes, los desastres naturales y también los cambios políticos. Lo importante es cómo responderá el ser humano a estos cambios demoledores. La profecía maya de 2012 habla de transformación y renovación. No hay duda de que las cosas van a cambiar. No creo que sea demasiado realista señalar un día concreto, pero el periodo en torno a 2012, década arriba o abajo, será señalado por los historiadores en el futuro como una época de importantes cambios. Un periodo en el que la humanidad se reconcilió consigo misma. ¿Cómo convivimos? ¿Cómo tratamos el planeta? ¿Cómo vamos a construir el futuro? Hay quien ve la profecía maya como la impulsora de una transformación positiva. Otros interpretan literalmente sus lúgubres predicciones. Desde este punto de vista, las crisis y desastres naturales provocados por el hombre, predichos hace 2000 años, son señales que estamos ignorando de forma temeraria. Resulta sencillo mostrarse escéptico ante una profecía maya de más de 2000 años de antigüedad sobre el día del juicio final. Después de todo, solemos ignorar todas las señales de advertencia hasta que se produce una catástrofe. El huracán que devastó Nueva Orleans es el mejor ejemplo. ¿Puede provocar el calentamiento global la aparición de huracanes más potentes o un periodo glacial? No lo sabemos. ¿Y qué hay de una guerra nuclear? Nos encontramos al final de la crisis del petróleo y la sociedad no está preparada para el agotamiento del petróleo. No nos hemos preparado, no hemos prestado atención a las energías alternativas y no tenemos una solución. Ya estamos asistiendo a la toma de posiciones de las superpotencias en ese tablero de ajedrez que es Oriente Medio. ¿Desaparecerá la humanidad de la faz de la Tierra el 21 de diciembre de 2012? Quizá la pregunta fundamental sea, ¿qué vamos a hacer para evitarlo? La respuesta a esa pregunta depende de nuestra postura ante la profecía. ¿Podemos rechazarla como una simple superstición de una cultura antigua que ni siquiera logró sobrevivir? ¿O le prestamos atención como el último mensaje de una civilización que poseía un conocimiento del universo similar o incluso superior al nuestro? Solo el tiempo lo dirá. Pero como bien sabían los mayas, se nos acaba el tiempo. Los políticos y la guerra de Vietnam provocaron la discordia en la sociedad estadounidense. Estos acontecimientos, que aparentemente no guardan ningún tipo de relación, se acercan en la predicción para el Catún 8. Una época de demolición y destrucción entre gobernantes. Se pondrá freno a la avaricia, pero habrá numerosos enfrentamientos. Una época para establecerse en un nuevo lugar. Incluso acontecimientos como el Watergate, el escándalo Irán-Contra y la cruzada contra el hambre en África parecen relacionados con el Catún 6, que llegó por última vez en 1973. Una época de mal gobierno y de gobierno engañoso. Habrá inanición y hambruna. Actualmente nos encontramos en el Catún 4, que comenzó en 1993 y terminará en 2012. En este periodo, según Chilam Balam, regresará la deidad suprema a la tierra, anunciando el comienzo de una nueva era. Actualmente nos encontramos en el Catún 4, que va desde 1993 a 2012, y se describe en los libros de Chilam Balam como una época de recuperación del conocimiento en una etapa de penurias, así como el momento de la llegada del Quetzal o Kukulcán. Nos prepara para los grandes cambios de los Catuns 13 y 11 de las próximas décadas. Por lo tanto, nos encontramos en la fase inicial de la transición hacia una nueva era. Los acontecimientos del 11S y sus consecuencias parecen desempeñar un papel primordial en la llegada de una nueva era que anuncian las profecías. De diciembre de 2012. Esto implica que el quinto ciclo, el actual, terminará, al igual que sus predecesores, con destrucción. De ser así, ¿cuál será el detonante?
Quizá la respuesta se encuentre en un acontecimiento cósmico excepcional predicho por los mayas hace más de 2000 años. Los antiguos mayas predijeron que el mundo llegaría a su fin durante el Catún 13 de la cuenta larga de su calendario. Esa fecha equivale al 21 de diciembre de 2012. Y los mayas no la eligieron de forma arbitraria. Al contrario, el 11 de septiembre de 2001 equivale a la fecha 6 Imox del calendario maya, que representa el cambio según los textos antiguos. La posterior invasión de Afganistán se produjo en la fecha maya de 6 Qiei, un día que significa estabilizar o equilibrar. Dentro de la cuenta larga, hay una cuestión general de mayor importancia, si cabe. Según la cosmología maya, existen 5 grandes ciclos que tendrían una duración de 5125 años cada uno. Ya han pasado 4. El fin de los 4 ciclos anteriores estuvo marcado por la destrucción. Cuando hablamos de la profecía maya del día del juicio final, nos referimos al fin del 5.º ciclo, cuyo último día es el 21. Probablemente la calcularon haciendo uso de sus avanzados conocimientos astronómicos. La profecía maya para 2012 está relacionada con una alineación astronómica. En diciembre de 2012, durante el solsticio de invierno, el Sol se alineará con el centro de la Vía Láctea. Se trata de una alineación cósmica muy poco frecuente, ya que sucede una vez cada 26.000 años. Cada 26.000 años, el Sol se alinea con el centro de la Vía Láctea. En ese momento se produce otra rareza astronómica. La Tierra completa un giro sobre su eje polar, fenómeno que se conoce como precesión. La fecha en que se producirá esta increíble alineación galáctica es el 21 de diciembre de 2012.